¿Qué tal amigos? Encantados de saludarles. Bienvenidos a la entrevista con Jerez, como siempre, por acá por la señal de Latina TV. Continuamos en este ciclo de entrevistas buscando historias que inspiran, que son referentes, que guardan una relación con ese modelo de país que tenemos, que tiene mucho que ver con el estudio, la formación, la capacitación y sin duda el papel de la mujer ha sido fundamental. Sin duda, para la historia de este país, desde el punto de vista académico, universitario, de las distintas ciencias, de las ciencias del saber, el papel de la mujer juega y jugará y sigue jugando un papel fundamental. Y hoy, precisamente por ello, porque conocemos su trayectoria, sabemos de su altísimo nivel de formación en el área, la hemos invitado a la entrevista con Jerez. Estoy completamente seguro que les va a encantar esta entrevista porque estaremos conversando con quien es asesor empresarial, es coach organizacional, es contador público y además es especialista en derecho tributario. Y ella cierra en su cuenta orgullosamente Guara, la licenciada Susana Apóstol, hoy en la entrevista con Jerez. Susana, ¿cómo estás? Excelente, excelente y tremendamente agradecida por estar hoy compartiendo con ustedes. Sin duda que esta oportunidad, yo te lo he dicho 1000 veces, a mí me encanta hablar contigo. Es que todo fluye con una naturalidad impresionante y tienes ese don de guiar la conversación sin que se interprete de una manera distinta, de una manera muy amena, muy agradable. Sí, me decía un amigo, ¿por qué no le pusiste vamos a echar cuento? Es verdad. Vamos a echar cuento. Es verdad. Bueno, echemos cuento. ¿Por qué eres contador público? Yo soy contador público porque la vida sí lo quiso. Y me explico, ¿no? Cuando yo salí del liceo, yo no quería estudiar contaduría pública. Hice un curso de contabilidad, fue el regalo de mi prima, una prima que es contador público y que sin duda fue una referente profesional para mí porque en esa época no era tan común que las mujeres, por lo menos en mi familia, fuesen profesionales. Eran más que todo más de casa, con excepción de mi tía Esther, que era maestra, ¿no? Pero yo la veía que llegaba de madrugada de hacer los cierres, no paraba de trabajar. Me parecía hasta cierto punto la contabilidad un poquito fastidiosa, para ser honesta. Entonces en mis planes no estaba, por eso yo me voy a estudiar análisis de sistemas. Sin embargo, por eso digo que la vida decidió que yo fuese contador público, trabajando en una empresa grande aquí en Barquisimeto, yo me enamoré de costos, perdidamente. Ese fue mi primer amor en el mundo de la contaduría. ¿Qué elemento atractivo tienen los costos? Wow, todo. El saber de costos en una empresa de producción, en una empresa industrial, es conocer el corazón de la empresa. Los costos te llevan hasta allí, te llevan a conocer todos los procesos, todo el cómo se hace, el qué consumes, hacia dónde vas. O sea, sin duda que, y por allí entró para mí ese amor. O sea, mi primera visión de ello fue el tema de procesos porque mi área de análisis de sistemas hacía que eso me llamara la atención. Pero una vez que me involucré era levantar tiempos, era observar procesos, era levantar procedimientos. Luego de eso, entonces comprender cómo funciona la empresa para construir costos que finalmente eran un producto, que eran los precios para el público. Incluso la calidad, el medir qué productos podían ser más rentables en un momento determinado que otro, una empresa bastante grande. No, eso es la cosa más hermosa que hay en el mundo. Sí. Totalmente. Alguien puede decirme, y me río contigo, porque yo tuve una compañera en la universidad, si ella me ve se debe acordar de eso, que a ella no le gustaba costo, y yo no manejaba en la universidad cuando estudiaba contaduría. Y ella me decía, yo no entiendo, ¿cómo es que tú no manejas y te gusta costos? Manejar es más fácil. O sea, claro. Ella no entendía para nada eso, pero la verdad es que costos es hermoso, el que le gusta costos, el que se involucra por eso. Sales de ese encantamiento que te dio el costo y terminas estudiando. Sí, antes de salir, en algún momento en esas cosas que tú dices, ya va, yo estoy recorriendo un camino, pero ¿para dónde voy? O sea, yo estaba en costos, estaba feliz, en esa empresa estaba bien, pero si yo no estuviese, si luego esa empresa no estaba en mi vida, ¿qué iba a hacer?
porque me había quedado con una experticia súper poderosa. En esa oportunidad conocí a Jesús Ramos, que debo mencionarlo Y además siempre. aprendiste sin la formación académica. Sin nada. Yo había visto un costos en análisis de sistemas. Lo demás lo aprendí con esta persona que te menciono, que es colega, que es Jesús Ramos, excelente, retos totales para hacer muchas cosas. Y yo de ahí hacíamos presupuestos, era una empresa muy organizada, costos estándar, hacíamos una distribución porque era costos ABC, era fascinante. Pero luego, ¿qué hacía con eso? Necesitaba profesionalizarme. Y en esto converso con quien en ese momento era el gerente de administración y le comento que quería estudiar TCU en costos. Y él me dice, muy serio, me dice, ¿qué vas a hacer con eso? No te sirve de nada, ya tú eso lo sabes. Tienes que sacar la licenciatura. Y eso fue determinante, ¿sabes? Por eso te digo que a veces la vida te va llevando, como que te organiza cuando tú no estás absolutamente claro, pero sabes que quieres llegar a algún lugar. Y bueno, nada, digo, ciertamente, voy a estudiar, ¿qué universidad? La UCLA era complicado entrar en esa época. Veo la Yacambú y digo, nada, me voy a la Yacambú, porque era privada, podía entrar sin necesidad de estar calificada para entrar allí por un organismo público, y esa es mi decisión. Con la bendición absoluta que me llama, acabábamos de tener una auditoría del controller externo del grupo, que era internacional, que había venido a revisar presupuestos, costos y todo. Me llama el presidente de la planta a su oficina y yo digo, listo. Salimos mal, o sea, porque tú nunca piensas bien, tú siempre dices algo, qué mal haría, pero no, me llama y me dice que salió todo perfecto, todo muy bien, todo excelente, que me felicitan, que ahí estaban las notas, pero que esta persona, este auditor internacional, indicaba que yo tenía que profesionalizarme en el área. Imagínate que eso es como que todo estaba en su esencia, había un plan, y me dice, y la compañía te puede dar media beca. Ah, mira la cosa. Yo terminé estudiando becada. Salió usted enmantillada. Pues. Totalmente. Empecé estudiando becada por la empresa y terminé estudiando becada por la universidad, porque la empresa se fue del país. Y cuando se va del país, obviamente, rompe todos los nexos en Venezuela. Sin embargo, el rector de ese momento me llama, mira las notas y me dice, mira, si tú mantienes un índice de 14, tampoco era tanta cosa, ¿no? No es por nada, pero yo llevaba un índice bastante bueno. Tú puedes mantener tu beca. Y yo terminé estudiando mi carrera becada totalmente, 100%. En esa experiencia de los costos, ¿en algún momento no te topaste? Oye, se está vendiendo caro. En el precio época, final. Mira, era ¿Nunca te topaste? Ay, Dios, yo no calculé eso así. No, de pensarlo de esa manera no, porque al ser una empresa tan estructurada, no había problema. Los márgenes eran unos márgenes internacionales. Claro. O sea, realmente tú tenías todo muy definido dentro de la entidad, sabías lo que debías ganar. La empresa lo que sí hacía era evaluación de si tenías que hacer alguna reducción de costos en un momento determinado. Se hablaba de justo a tiempo en esa época ya, porque necesitabas reducir costos en las cadenas donde pudieses hacerlo. En esa experiencia del estudio y de la vinculación con tu trabajo, ¿te topaste con que ciertamente hacías cosas que no eran las correctas? Digo, viviste la experiencia de ya ingresaste a la academia y ya venías con un background, venías con una experiencia. ¿Te pasó lo que le pasa, por ejemplo, a la gente que cocina muy bien en su casa y va a la academia de cocina? Ah, eso no se hacía así. Fíjate tú, o sea, a ver cómo lo comento. Yo no tuve esa experiencia incómoda en la academia, no la tuve, la verdad que no. Quizás porque esto era una empresa sueca y los suecos son extremadamente correctos. Claro. Y al ser extremadamente correctos son muy teóricos en su aplicación también. O sea, no había inventos. Los costos tenían su forma, su estructura. No había trocha. Muy de libros, la verdad que sí, ¿no? Y algo interesante es que yo no trabajaba en tributos, ni tampoco trabajaba en el ámbito laboral, más allá de los números que me interesaban para los costos. Y esa era una época donde los tributos eran muy relajados. Acuérdate que los tributos se ponen mucho más duros en fecha reciente, 20 y tantos años para acá. Pero antes, pues no era un mal. Entonces hubo un nivel de coherencia con la vida práctica y la academia. Sí, sin duda que yo no sentí esa, y como ya yo venía con una experiencia, la academia me ayudó muchísimo, todo lo contrario, formalizarme. De hecho, yo recuerdo en la academia, cuando me preguntan, una materia que para ti te haya marcado muchísimo en la academia.
Derecho, pero porque a nosotros nos dio una profesora que era muy fuerte, según decía la gente. Pero ella fue mi primera ventana para yo darme cuenta de lo importante que era gestionar el tema legal en nuestra profesión. Siempre te has identificado con tu profesión. ¿En algún momento no te has preguntado, yo debía haber estudiado otra cosa? Sí, muchas veces. ¿Sí? La verdad es que si yo hubiese podido escoger, y ya te digo porque si hubiese podido escoger, yo hubiese estudiado psicología. Era lo que a mí me encantaba, sí. Sí, yo era más de esa. Quizás por eso no sentía atracción por contaduría en un primer momento, pero la verdad es que yo tenía que trabajar cuando me gradué. No tenía la elección de decir, yo estudio esto porque sí, no había psicología en Barquisimeto, todas las psicologías eran fuertes, y lo que estaba claro en mi vida es que yo salía del liceo y tenía que trabajar. Y trabajar implicaba escoger una carrera que pudiese estudiar de noche. Por eso sí vi a contaduría, pero no la escogí. Era análisis de sistemas y luego contaduría. Yo salí ¿Y en análisis de casa, el sistemas. entorno, la familia, siempre se identificó con tus propósitos? ¿O escuchaste algunas de esas voces que te decían, ¿qué hace usted estudiando eso? Cuando estudié análisis de sistemas, cuando estudié contaduría. No hubo ningún inconveniente con mi familia en eso. Acuérdate que yo tengo una prima que es profesional, Entonces había justamente coherencia en la dentro de la contaduría. Sí, no. Bueno, sin estamos problema. hablando entonces hoy en la entrevista con Jerez de una mujer que identificó de forma práctica, porque la vida sí la colocó en el ejercicio de la contaduría pública de manera mágica, casi que como que los hilos del universo fueron armando el arquetipo, el constructo y el camino que ha transitado hasta ahora la licenciada Susana Apóstol, que es nuestra invitada a la entrevista con Jerez. Al regreso más. Seguimos conversando con la licenciada Susana Apóstol, quien es contador público, además especialista en Derecho Tributario. Sí, soy coach. Coach. Estoy certificada como facilitador CEFE Ajá. y tengo un diplomado en liderazgo transformacional. ¿Y qué en mente? Estoy justo ahora haciendo una maestría en administración de negocios. Ajá, muy bien. Una mujer que le falta poco tiempo para entretenerse, entonces se dedica a este mundo tan complejo, tan difícil. A propósito de ello, porque una de las grandes cosas que ha tenido este país son los retos de la participación de la mujer en los diversos campos. ¿Cómo ha sido tu papel o cómo ha sido tu experiencia e ir colocando tu capacidad, tu inteligencia, tu sapiencia, tu sabiduría, tus intenciones para hacer de esta profesión donde evidentemente la mujer hoy día juega un papel casi que 70-30, algo así? Sí, esta es una profesión muy interesante en ese sentido, porque sin duda la cantidad de mujeres profesionales en el área es inmensa, 70, 30, llegó a ser 80, yo qué sé. Sin embargo, nuestra sociedad, nuestra cultura femenina no nos perfila desde siempre como líderes en nuestras áreas. Y me explico, eso es muy interesante, la gente piensa, tú hablas de 20 años atrás, 25, 30, suena mucho tiempo, pero no es tanto tiempo. Es una profesión muy joven, una profesión que tiene 51, este año tendrá 52 años, es relativamente joven. Cuando la sociedad venezolana todavía visualizaba a la mujer como con una ubicación de hogar. La prioridad es el hogar, la prioridad es tener tiempo para atender a tu familia y atender todo lo que tiene que ver con esto. Y quizás el liderazgo se vea un poco reñido con esta posición social, cultural que tú puedas tener. No necesariamente es así, pero obviamente que las generaciones, es necesario que las generaciones visualicen cómo se van a gestionar estos campos. Entonces, en ocasiones tú puedes tener miedo, una parte por tu formación y otra parte también por la formación de quienes te rodean, hacia cuál es la prioridad que va a dar una mujer en un cargo de liderazgo, bien sea de liderazgo gremial o bien sea de liderazgo empresarial. O sea, y los hijos, si tiene hijos, ¿qué va a pasar? Va a priorizar el hijo antes que la empresa. ¿Qué va a pasar? Si tiene familia, no va a poder venir por una cantidad de cosas. Y tú lo escuchabas, hoy se escucha menos, pero en su momento eso se escuchaba como una variable a la hora de definir cuál cargo podía ocupar una mujer.
Te comenté en algún momento que yo empecé a trabajar, mi primer trabajo formal fue una inmobiliaria, pero el segundo fue en un banco de Venezuela, y en ese banco llegué a ocupar cargos supervisores, cargos de liderazgo dentro de mi agencia, pero no era tan común ver mujeres en cargos de liderazgo, era muy común ver muchas mujeres en la banca, eso sí, pero no en cargos de liderazgo. Y tú tenías que esforzarte mucho, sin dudarlo, para demostrar que tú eras capaz de dar las respuestas esperadas. ¿Sientes que te costó las barreras sociales? Yo siento que sí, yo siento que la mujer siempre, de alguna manera, hemos tenido que demostrar mucho. O sea, no es suficiente con que tú estés allí dentro de la fila, sino que tienes, a la hora de hacer el chequeo, decir, que te puedan decir, ella es mujer, pero es que es muy buena, hace esto, ha demostrado que es capaz de esta respuesta. El hombre lo tiene como dado, porque con el hombre no había el tema cultural de va a priorizar al hijo, va a priorizar la casa, va a priorizar otras cosas. Entonces, sí, de alguna forma, que no es malo, porque a mí me encanta que las mujeres seamos los líderes de nuestra casa, sin duda eso es excelente, pero en el campo laboral, en el campo gremial, en el campo general, el tema de la mujer siempre requiere mayor demostración. Tiene que demostrar que es capaz. ¿Y esa ha sido tu experiencia? Mi experiencia sí, o sea, yo tengo muchísimos años trabajando, quizás ahorita lo siento menos, pero cuando empecé a trabajar, sin duda, ser mujer y ser joven, en muchas oportunidades, es un tema que no te suma para cuando tú quieres cargos de liderazgo. ¿Sí? Es un tema que es más pesado. ¿Y es implícito o te lo dicen? ¿O te lo decían? Es implícito. Sin duda es implícito, es que el mismo hecho de que en una reunión llegan los caballeros y llegan las damas, y que eventualmente cuando llega el caballero, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, y cuando llega la dama te dicen, oh, qué bonita estás, suena como un piropo agradable, pero la verdad es que en ese momento estás un tema ejecutivo, no suma que seas bonito o que no, ¿sí me explico? Claro. Entonces, eso ya te marca una diferencia, suena raro, pero marca una diferencia. ¿Ves? Porque eso te hace verte como más sensible a hacer... ¿Y eso implicó en Susana mayor reto personal? Mira, cuando era muy joven, cuando era joven, sin duda implicó en mí una exigencia mayor. Porque yo quería lograr cosas y eso implicaba, yo estudiaba mucho, aún en el banco estudiaba. Yo estudiaba mucho porque si tenía caballero, cuando yo supervisaba, de mi equipo eran mujeres, ya te voy a decir, o sea, el 80% de mi equipo eran varones y solo el 20% de ese equipo eran mujeres. Entonces era muy importante porque no solamente era mujer, sino que eran más jóvenes que ellos, en ese momento era más joven que ellos y tenía que tener mucha certeza de lo que decía. De ese tiempo a este tiempo, ¿hemos superado esas barreras? Yo siento que sí. ¿Sí? Yo siento que en gran medida sí, sin embargo, dependiendo del ambiente en el que tú te muevas, tu profesionalismo, si ese es el área que tú quieres explotar, tiene que estar probado. También podría funcionar en el hombre, se puede decir, para el hombre es lo mismo. Bueno, yo no soy hombre, yo no puedo hablar de la experiencia de un caballero, pero al ser mujer, en las mujeres se hacen evaluaciones como la que te estoy diciendo. Mira, es que el problema de la mujer es que puede salir embarazada. Ya con eso es un tema, ¿no? Bueno, no importa que salga embarazada, es muy buena, vamos a tenerla, sigue valiendo la pena. Pero ese es un tema que puede pesar. Yo sí siento que la sociedad a nivel general ha cambiado esa visión hacia la mujer que puede llegar a ser líder, la mujer que puede llegar a gerenciar equipos en cualquiera de los aspectos. Los terrenos competitivos en el mundo laboral, en el mundo profesional, marcan también elementos conductuales en la sociedad. Sí. Y ese elemento competitivo a veces sesga rivalidad. ¿Sientes que todavía en Venezuela hay ese proceso de rivalidad de que la mujer puede estar donde está el hombre y el hombre debe permitir que la mujer esté y ese tipo de cosas? Yo siento que eso se ha suavizado mucho, pero nuestra comunidad, y de hecho yo creo que hay estudios relacionados con eso y la visión de nuestra sociedad sobre el liderazgo femenino. Y en ocasiones tú lo puedes visualizar quienes ocupan cargos de liderazgo en el país, incluso cuántas mujeres presidentes hemos tenido en Venezuela. O sea, no hemos tenido mujeres presidentes. Eso es interesante y parte de la evaluación es cómo la sociedad concibe estos cambios que se deberían ir dando poco a poco. No digo que tiene que ser una mujer presidente porque es mujer
Ojo, no, yo no pienso que la mujer debe ocupar posiciones simplemente por ser mujer Claro. y darle un espacio, sino porque tiene pues las mismas virtudes y oportunidades que tenga un hombre. Y es tan interesante que no es ni un caso de Venezuela que yo te comento, es que dentro de los elementos de la sostenibilidad está justamente la equidad de género. Y una de ellas es darle oportunidad a las mujeres para ¿Crees que en esta profesión, la que tú ejerces, hay esa paridad? Esa paridad, pienso que debería ser. No. ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? Mi percepción. Ajá, sí, claro. Mi percepción para no equivocarme en eso. Yo pienso que las mujeres de la profesión no terminan de ubicarse como líderes. No estoy segura de culpar al hombre, ¿sabes? Pienso que es una percepción que tú debes tener de ti. Cuando tú entiendes que tú tienes una formación idéntica a la persona que está a tu lado, indistintamente del género que pueda tener, tú puedes aspirar a liderar espacios. Ajá, eres docente también, Sí. enseñas. Yo te voy a hacer una pregunta, es más, te abstienes a la Carta Democrática y no responderla. ¿Sientes que la mujer aprende mejor y más que el hombre tu profesión? Yo ¿Te toca ver alumnos? Sí. Yo tengo alumnos de distintas carreras, te Ajá, comento. por ejemplo. Pero pienso que el hombre en ocasiones es más confiado en su capacidad de aprendizaje. Ajá. Y por eso quizás tú observas que las mujeres tienden a ser en algunos momentos más dedicadas. Eso es muy interesante. Ajá. O sea, creo que ambos aprenden igual. Pero Ok. la percepción hacia sí mismo, el hombre es más confiado. Dice, yo eso estudio mañana y salgo bien. La mujer es más previsiva. Entonces Ok. dice, no, tengo que estudiar con tiempo. para Entonces pudiéramos llegar a la conclusión de que ciertamente la mujer aprende mejor y más que el hombre, por ejemplo, el ejercicio de la contaduría. es más previsiva. Ajá. Ok, yo diría Lo dejamos así. que así, es más previsiva, pero ambos tienen la capacidad de aprender del mundo de la contaduría pública muchísimas cosas. La contaduría pública es de detalles. Y si le hacemos caso a lo que normalmente se le atribuye a las mujeres como un don, está el don del detalle. Ajá. Y la contaduría pública es de detalles. O sea que es una profesión muy femenina, ¿no? Es una profesión en la que las mujeres pueden tener todo el éxito que quieran. Resuelto, respondida magistralmente esta pregunta. Vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con más de esta grata conversación con la licenciada Susana Apóstol. Hoy, por cierto, compartiendo más del escenario del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara. Ya venimos. Seguimos con más de esta grata conversación. Como siempre decimos, 2 programas, uno al aire y uno que se queda aquí con nosotros. Para el libro que se llamará Fuera del Aire. Lo escribimos, lo bautizamos y nos vamos. Así es. Susana, vamos a entrar en la otra materia que es parte de lo que ha sido tu proceso de formación en este campo profesional como mujer, como persona, como docente, como académica. Y es que cuando el ser humano se aproxima a las ciencias de los saberes, va decantando y va definiendo el valor de la vida que ejerce, ¿no? Porque, bueno, en la medida en que va entendiendo y aprendiendo, ve conducta, se identifica con el otro, ve resultados. Sin embargo, eso en Venezuela últimamente ha tenido múltiples interpretaciones y múltiples momentos. Llega un momento en que en Venezuela decir, ¿para qué estudiar? Se llegó a decir en Venezuela. Eso no tiene sentido, no vale la pena. ¿Para qué? Incluso uno llegaba a escuchar a padres y madres, ¿para qué va a seguir? Y eso en algún momento también generó un nivel de preocupación. Uno como comunicador, yo enfrenté mucho eso. Pero ustedes que están, y en tu caso, que te enfrentas al proceso de la educación, pero también al proceso del ejercicio, te topas con esa dualidad en la que se identifica un país. ¿Qué sientes tú, profesionalmente hablando, qué está ocurriendo en este momento con la intención de la formación de los jóvenes, del que tiene interés por formarse, por aprender, y aquel que tiene interés o valor por el país? Que pareciera que son cosas muy distintas. Yo estudio porque me quiero ir, dicen muchos, o yo estudio porque quiero de alguna manera vivir y sacar adelante también mi país. Ciertamente, o estamos en presencia de meros discursos que nos ha hecho constructo lingüístico como sociedad,
o qué está pasando? Tú que ves el corazón ahí en el campo de la formación. Sí, sin duda que la dinámica de Venezuela ha cambiado, digamos que la visión respecto a muchos asuntos, incluso el de estudiar. Yo recuerdo, y tú lo debes haber vivido así, que en mi época estudiar era lo máximo, era una manera clara, de tú incluso mejorar tu calidad de vida. Eso estaba vinculado, además del orgullo que esto generaba. La dinámica económica cambió el discurso, pero no necesariamente en el fondo de las cosas, sino como en la inmediatez. O sea, de repente todo lo que nos tocó vivir se traducía en ¿para qué estudiar? Si yo me voy del país, porque incluso eso lo llegué a escuchar, yo no voy a ejercer mi profesión. Cuando empezaron las historias de éxito de aquellos que se habían ido, que habían estudiado y se habían ido, aunque empezaron como empezaron, pero lograron perfilarse como buenos profesionales generados desde Venezuela, el discurso cambió y entonces es parte de lo que tú comentas, voy a estudiar porque me voy. Pero dentro de lo que yo veo en los jóvenes, yo te digo, yo tengo la bendición, porque es una bendición absoluta, de conseguirme estudiantes en mis clases extraordinarios, que además aprendo muchísimo de ellos. Pero ¿por qué lo digo de esa forma? Porque son muchachos que tienen una intención con su carrera. Lo están haciendo porque les apasiona, no están estudiando para cuando me gradúe. Me consigo muchísimos muchachos que desde el estudio están viviendo su carrera, se la están disfrutando, están haciendo cosas buenas, están siendo productivos y están teniendo una visión quizás no totalmente clara, porque uno cuando es estudiante está en ese descubrimiento, pero sí con el convencimiento de que podrán hacer cosas con esto. Yo me he conseguido hijos de personas que tienen negocios, que están estudiando, que bien pueden decir, ¿para qué voy a estudiar? Si mi papá, por ejemplo, no estudió y tiene su negocio. Y cuando logramos conversar con ellos y se les explica que la cualidad que tú vas a tener como un profesional no es para competir con lo que hizo tu papá, sino para analizar desde donde tu papá no analizó, con unos escenarios mucho menos complejos de los que vivimos hoy día. Entonces, cuando tú te enfrentas a escenarios complejos, el estudio es un plus. Ya no lo vas a ver porque voy a ser licenciado y entonces por licenciado me van a respetar más. No, esa ya no es la visión. Pero la visión sí es, voy a tener herramientas que me van a ayudar a afrontar escenarios complejos en Venezuela o donde quiera que esté. Cuando el discurso se orienta hacia allá, la visión del muchacho, del estudiante cambia. Y cambia muchísimo porque ahí ellos dicen, ok, entonces yo estoy analizando todo esto porque me es de utilidad. Y eso nos obliga como docentes y obliga a la universidad también a mirar a la calle. Ya no tiene ningún sentido, y lo digo con todo el respeto y con toda la responsabilidad de vida, no tiene ningún sentido que usted aspire que un estudiante se aprenda de memoria las venas abiertas de América Latina, por ejemplo, que se me viene a la memoria porque yo lo leí en su momento. No tiene sentido. Claro. ¿Por qué no se lo tiene que aprender de memoria? Porque hay 1000 maneras de que él consiga esa información. Lo que sí te puede interesar es que interprete, que analice y que tenga un pensamiento crítico respecto a ese punto. Y para eso no te tiene que recitar nada, ni te tiene que responder una frase perfecta que esté en el libro. Eso sí se necesita. Entonces eso obliga a que la universidad tenga que decir qué necesita la calle, cómo es la dinámica, cómo me comporto yo ahora con la inteligencia artificial. Yo no puedo prohibirle a mis estudiantes que usen la inteligencia artificial, porque eso es un absurdo, eso está en todas partes. Lo que sí puedo trabajar con los estudiantes es poco inteligente, es que usen la inteligencia artificial a su favor y que ellos tengan la capacidad de sentirse por encima de la inteligencia artificial, porque seguimos estando como seres humanos por encima de la inteligencia artificial. Eso te obliga a leer, a contrastar fuentes, a verificar, pero yo no te voy a poner a perder tiempo para hacer un gráfico. Si ya tú lo estudiaste, lo pides como es, que te lo puede generar la inteligencia artificial, a menos que vayas a ser diseñador gráfico, que esa sea tu carrera, ahí sí tiene sentido. Pero si yo soy contador público, quiero hacer un gráfico y lo puedo hacer porque conozco todas mis herramientas y hago el PRON adecuadamente, yo lo pido y luego sí lo tengo que explicar. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en mi opinión, que tú necesitas que el estudiante comparta contigo lo que interpretó. Eso sí es fundamental. ¿Sientes que le estás aportando eso a la academia, a la sociedad, desde tu experiencia y tu vivencia?
Entonces, una de las cosas que uno en ocasiones tiene en la vida es pensar que para tú hacer algo que tú sientas que de verdad vale la pena, es porque es wow, grandioso, es que abarcó a todo el mundo. Quizás los años, la experiencia, la madurez te ayuda a entender que es importante que tú aportes donde estás y con lo que tú sabes que puedes aportar. O sea, si tú hoy lograste conversar con 5 personas y les fuiste útil a 3 de las 5 o a 2 de las 5 o a 1 de las 5, ese momento valió la pena. Ese momento fue grandioso. Porque si de algo estoy convencida es que ser útil es para mí una misión de vida. Es lo más importante. Siento que desde mi experiencia, desde mi humanización, al verme a mí como un docente participante en las clases con mis estudiantes o con quienes están conmigo en ese momento, yo estoy aportando esa experiencia que he acumulado y que ellos no tienen. Y no la pueden tener porque están empezando a vivir. ¿Te sientes plena con eso? Me siento feliz, a mí me encanta eso. Partiendo de esa consideración de la felicidad y la plenitud, viene la otra forma en la que categorizamos al que enseña. ¿Cómo sientes tú que te categorizan? ¿Eres muy, muy brava? ¿Eres muy enfática? ¿Muy contundente? Yo creo... ¡Ay, llegó Susana! Intento que no sea así. Ajá. Pero obviamente que hay reglas, o sea, el salón de clase es un mundo, ¿sabes? De hecho, a mí me gusta decir a mi equipo que somos un equipo todos, pero cada uno de ellos es un equipo porque todos queremos lograr un objetivo. Ese es uno de mis discursos en la clase porque además lo siento así. El éxito de este equipo no es que Susana logre aplicar las evaluaciones simplemente, es que logremos que durante todo este periodo ellos lleven algo que les sirva más adelante. Ese es mi objetivo fundamental, pero obvio, tengo que cumplir un programa, toda una cantidad de formalidades que debe ser así. Lo que me han dicho otros profesores es que ellos dicen, ella es exigente, pero es chévere. O sea, eso es suficiente para mí. Ajá. La vida al final puede ser exigente cuando tú quieres aplicar ciertos y determinados elementos. ¿Eso no hace al individuo ser enfático con uno mismo, a ser implacable con uno mismo? ¿No te pasa? Yo era muy implacable conmigo mismo. ¿Contigo sí? Pero era. ¿Por qué? Yo era una verduga conmigo mismo. Sí. Yo tenía 20 años. Ajá. No, yo pensé que yo pensaba que la vida era perfecta y que todo era desde el punto hasta este punto, una rayita nomás. Ay, no, qué fastidio. No se salía. Terrible, horrible, horroroso. Sí. Gracias a Dios he envejecido. Sí. Y eso ha permitido que entienda que la vida no es así, ¿sabes? Claro. Pero en su momento yo llegué a ser demasiado estricta, demasiado conmigo misma. Incluso lo simétrico, las cosas también. Las cosas ordenaditas. ¿Sí? Incluso con los elementos de cómo tenía que ser cada cosa, ¿sabes? Y qué esperaba, sobre todo eso, que en nuestra sociedad el tema de lo que los demás esperaban de ti era relevante absolutamente. ¿Sí? Era otro cuidado adicional. O sea, qué esperaba la gente ver de mí en cada momento. Y gracias a Dios, de hecho, me he ido liberando con la madurez. Y es fabuloso. ¡Qué maravilla! Sí. Al regreso abordamos un tema del que la licenciada Susana Apóstol habla con mucha propiedad. La cultura tributaria en Venezuela. Al regreso, ya venimos. Seguimos con más de esta grata entrevista con Jerez. La licenciada Susana Apóstol nos acompaña. Una de las cosas por las que has trabajado mucho desde el gremio, desde el Instituto de Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores, desde tu profesión, es precisamente el tema de la formación para que tengamos no solamente cultura tributaria, sino un ejercicio correcto para atender el tema tributario en Venezuela. ¿Cómo lo evalúas hoy día, transitado todo este tiempo, escabroso muchos de ellos con subes y bajas, una ola que ha costado mucho surfear en Venezuela, para tener realmente una cultura tributaria? ¿Cómo lo evalúas? Mira, la cultura es un tema de formación, sin duda. El tema tributario tiende a tener dos esquinas. Una, relajada, no se ve más allá del simple hacer, cumplir, hacer declaraciones, un tema muy, muy repetitivo. Y la otra, una visión muy compleja,
porque lo es, porque es un tema legal. Y digamos que en el medio de esta visión nos vamos a conseguir a los contribuyentes. Y por encima de todo esto, porque justamente es el poder de imperio lo que aquí manda, va a estar el Estado. Yo creo que es necesario unir todo esto, unirlo en un enfoque holístico del tributo como una necesidad del Estado, como una obligación del contribuyente, pero además como una parte de esa responsabilidad social que se tiene como contribuyente. ¿Qué es indispensable? Reglas claras y no subestimar. Tú, dependiendo de lo que busques, si tú quieres conocer del tributo, debes estudiar del tributo. En ocasiones yo digo, no te puedes conformar con una información que oyes en las redes de manera rápida, o alguien que de repente buscó en la inteligencia artificial y dijo algo. No lo subestimo, lo digo que es necesario, pero es un tema, digamos, profundo, donde cada entidad va a tener su propia cultura tributaria de una manera bien estructurada. Y el resto de la comunidad tiene que saber que el tributo vive con nosotros. Es fundamental. ¿Desde dónde se empieza a hablar de esto? Yo en alguna oportunidad llegué a ver de un país vecino un video que es dirigido a las escuelas. Y en las escuelas llevan este video donde le explican a los niños cómo se hace para que cada quien pague el tributo y qué se hace con ese tributo a nivel del país. Es interesante porque ellos están sembrando una conciencia tributaria desde la base. Yo nunca lo he visto acá. Posiblemente se ha intentado, pero no se ha visto. Entonces hay un lenguaje tributario para quien no es tributarista, pero que debe saber que es necesario, que hay que cumplir, que además de esto, pues tiene una legalidad que pasa incluso por la ética profesional y personal para los profesionales especialistas en el área y para los hacedores en materia tributaria. Y cada una de estas cosas tiene su momento y su lugar. Específicamente tú me dices, ¿estamos más avanzados, menos avanzados? En este momento Venezuela, en comparación con el resto de nuestros países en materia tributaria, nosotros vamos un poquito detrás, sobre todo en tecnología. ¿Por qué? Porque ya nuestros países vecinos tienen, por ejemplo, totalmente facturación electrónica, tienen auditorías tributarias de manera virtual, que nuestra Administración Tributaria Nacional ya ha empezado a hacer. Hay cultura tributaria a nivel de las grandes empresas que incluso envían la contabilidad al órgano contralor para que ellos fiscalicen. Y todo esto lo digo con la intención de decir, si ya se está haciendo alrededor, esto va a venir para acá tarde o temprano. No lo estoy llamando por si acaso, si alguien dice, mira, está llamando eso, no, pero no podemos cerrar los ojos a lo que sucede en el mundo y eso va a pasar. Nosotros tenemos que prepararnos como profesional y como sociedad para entender que el tributo es parte de nuestra vida. ¿Sientes que la profesión ha evolucionado? Nuestra profesión en esa materia, sí, se ha evolucionado, pero no es, acuérdate que el tema tributario no es solo de contadores públicos. Sin embargo, lo digo con absoluto respeto para todas las profesiones, pero yo siempre repito que el contador público tiene otras herramientas poderosísimas para ser el mejor aliado que tú te puedas encontrar en materia tributaria. En ese eslabón de tener cultura, respeto y obligación, se cuela también esa tendencia en la que Venezuela se nos dicen que somos vivos criollos, que tenemos habilidad para quitar por aquí, evadir por allá, poner por acá. ¿Cómo evalúa un contador público ese otro elemento con el que se topa en el mundo profesional? Empresarios que buscan un contador no para que lleve la contabilidad, sino para que le ayude a hacer otras cosas que no son las correctas. Sí. O ese otro país que tenemos y que de alguna manera también en algunos estamentos de la historia aparecen reseñados, reflejados. Sí. Yo creo que el contador público que conoce el tema tiene la capacidad para explicar los riesgos al empresario. Es como lo que tú no sabes. O sea, yo en ocasiones digo, mira, me duele la cabeza y le pregunto, Douglas, ¿qué me tomo? Y tú me dices, tómate, no sé, un acetaminofén. Pero es que tú no eres médico. O sea, tú estás recomendándome desde lo que tú conoces con toda la buena intención. Y si es un tema serio, ¿tengo que ir con quién? Con un neurólogo, no sé, con una persona que sabe de eso. Y en esto sucede lo mismo. Si ese no es tu área, hay momentos en los que nosotros tenemos que decir, mira, tienes que evaluar riesgos, porque evaluación de riesgos que nosotros hemos hecho nos demuestran que algunas de esas vivezas criollas no te hacen ir por el mejor camino. Incluso te pueden hacer perder gran cantidad de dinero en el tiempo.
te dañan tu cualidad a nivel de las empresas, a nivel del Estado, tu responsabilidad, pierdes a nivel reputacional muchísimos elementos, no es favorecedor. Y un contador público la tiene muy difícil porque nuestro código de ética es muy estricto y está fundamentado en pilares donde tú debes ser cumplidor de las normas que están en un momento determinado en el país. Entonces, este mensaje sería más que todo para, de repente, al que quiere contratar a un contador público bajo este esquema. Si un contador público que usted contrata no está siendo ético con su profesión, pues yo le invitaría a revisar cuál es el esquema de valores que usted maneja en su organización. En todo caso, eso no cuenta, ¿no? Eso no entra en la cuenta. Yo no lo colocaría en ninguna cuenta. Es una cuenta que no da nada. Una cuenta que no da nada. Quien dedica la vida sabe perfectamente a cualquier profesión y a cualquier espacio de la vida, sabe que la vida se acaba. Sí. Es finita, ¿no? Partimos de este plano. ¿Cómo te has puesto, no sé si te ha tocado pensar, cómo te gustaría que te recordaran cuando Susana parta de este plano? Mira, como una persona que fue útil, definitivamente. Yo siento que ese es el sentido y ese es el propósito de la vida. Ser útil desde lo bueno, ¿no? No tengo interés en otra cosa. Uh-huh. No tengo interés en más allá de ser recordada, quizás con estima, con respeto, como una persona que fue útil. ¿Y qué le escribimos a la plaquita? Aquí yace una persona que vivió la vida. ¿Sí? Con intensidad, sin duda. Yo he sentido que mi vida en cada momento... Y abajo le ponemos orgullosamente Guara. Total. A mí me encanta ser Guara. ¿Sí? O sea, a mí me encanta ser venezolana. Pero además de eso, me encanta ser Guara. Y nos robaron el náguara en todo el país. Pero me encanta que se lo hayan robado también. Qué bien. Dice, ¿cómo dicen los guaros? Y todo un escenario, esto fue en Valencia. Sí, en estos días escuché a la representante de los Estados Unidos, está aquí en Venezuela, diciendo náguara. Náguara. Ha llegado unos insumos médicos, náguara son muchos. es fabuloso, qué es maravilloso. Si te tocara o tuvieras la posibilidad de hacerle una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? Wow, creo que mi mayor pregunta es la de siempre. ¿Por qué mi hija no pudo quedar más tiempo? Sin duda. ¿Sí? Sí. ¿A qué edad partió tu hija? A los 3 años, iba a cumplir 3 años. Uh-huh. Y yo creo que esa sería mi pregunta. Decirle por qué, y seguramente él va a reafirmar las cosas que yo he entendido en el tiempo, ¿no? Pero lo preguntaría, sin duda. Sí, lo preguntaría. Sigue siendo una pregunta sin respuesta. Y yo creo que va a ser una pregunta siempre, porque es que esas cosas no tienen respuesta. O sea, tú nunca quieres tampoco darle respuesta a eso. Tú siempre quieres que tus hijos estén contigo y decirles tú, chao, me voy, ¿no? Eso es lo natural, lo que tú esperas. Eso no es algo para lo que nadie se prepare y a lo que tú tampoco quieres darle respuesta. Sí, a lo mejor Dios aprovecha y dame una estructura de costo aquí porque este cielo está saliendo caro, ¿no? Me dice, mira, aquí está pasando algo. ¿Ah? Nos ha bajado la demanda en tales y tales puntos, áreas del cielo. Es posible. Pudiera ser, ¿verdad? Es posible, es posible. ¿Qué piensas de Venezuela? Venezuela es un país espectacular, algo que se ha dicho muchísimo, pero para darle explicación a lo que hemos vivido, quizás nos faltaba aprender muchas cosas. Y de verdad que esa es mi única explicación a todo esto. Yo siento que como venezolanos estábamos muy confiados que todo estaba ahí, estaba bien y se daba solo, porque este es un país bendecido. O sea, no hay que negarlo. Yo conocí personas que venían de otros países y se quedaban asombrados del verde, de la cantidad de tierras que tienes, del agua que en esos momentos teníamos, amén del petróleo que generaba dinero, pero de las propias potencialidades naturales que tiene nuestro país. Además de una gente tan optimista, porque podíamos ser optimistas, tenemos un clima que nos permite a nosotros estar contentos sin grandes problemas porque nos da mucho frío ni nada de eso, con las excepciones que conocemos. Entonces, pero quizás necesitábamos aprender, quizás sea eso. Pienso que Venezuela puede y va a salir adelante. Eso es un decreto de vida de todos los venezolanos, que vamos a tener el país que queremos y mejor, porque ya hemos madurado elementos que quizás se necesitaban madurar, pero ya los maduramos. Así que Venezuela viene
a seguir siendo la buena Venezuela. ¿Y tú crees que hemos aprendido la lección? Yo espero que sí. Yo espero de corazón que nosotros hayamos aprendido la lección. Estoy segura de que la gente que se quedó acá trabajando duro la aprendió, y la gente que salió del país se viene también con muchos aprendizajes. Yo pienso que sí, que maduramos de la forma en que sea, no que antes éramos unos totales inmaduros ni nada, ni que nos lo merecíamos tampoco, pero no habíamos pasado jamás por algo así, nunca. Entonces, sin duda hay mucho que aprender de eso, porque de las situaciones de la vida se aprende o se gana. Así es. Te agradezco mucho. Gracias. Sin A duda ti. eres una genuina representante del valor de la mujer en Venezuela, de la que estudia, de la que emprende, de la que capacita, forma y la que inspira, que es el propósito de esta entrevista. Sin duda dejas un referente inspirador que estoy seguro que cuando la audiencia disfrute la entrevista la va a pasar muy bonito, muy rico y la va a interpretar muy bien. Te agradezco mucho tu buena disposición. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Amigos, hasta la próxima entrevista con Jerez.